son los ganadores del AI Song Contest, o sea, una competencia de música de inteligencia artificial que hace muy poquito ganaron. Cuéntenme todo de eso, por favor. Muy buenos días y bienvenidos a Inteligencia Artificial, el podcast donde hablamos del presente y el futuro de la inteligencia artificial, analizamos casos donde ya se están usando estas tecnologías y vemos cómo podemos aplicarlo en el día a día de nuestros trabajos, proyectos y empresas. Yo soy Pocho Costa, ingeniero en sistemas, programador y amante de la tecnología, y me puedes encontrar en pochocosta.com, donde ahí también vas a encontrar las notas del programa y otros medios para ponerte en contacto conmigo. Buenas, ¿cómo andan? Bueno, espero que todo muy bien. Acá estamos de nuevo en otro episodio de Inteligencia Artificial. Hoy un episodio muy especial, un episodio que tenía muchas ganas de hacerlo porque tenemos de invitados a Bernie y Andrés de la Coda Podcast, así que un gusto que estén acá. ¿Cómo andan? Hola, gracias por la invitación, Pocho. Sí, estamos muy contentos de estar aquí. Qué bueno. Bueno, tienen cosas interesantes para contar, así que también por eso mi ansiedad, porque tienen mucho para contar y tengo muchas ganas de saber. Pero para quienes no los conozcan, me gustaría que ustedes se presenten. Son Bernie y Andrés de la Coda Podcast, pero para saber un poquito más de ustedes. Sí, nosotros somos músicos de Chile y efectivamente tenemos un podcast donde hablamos de música, pero estamos aquí por una razón, porque claro, nuestra afición, además de la música, es la inteligencia artificial y nos metimos tanto en el asunto que dedicamos la última temporada completa a la música en la inteligencia artificial. Y de ahí aparecieron algunas sorpresillas de las que, por supuesto, vamos a estar hablando, ¿no? Muy bueno. Bueno, genial. Y una de las cosas o de las sorpresitas de las que vamos a estar hablando tiene que ver con que son los ganadores del AI Song Contest, o sea, una competencia de música de inteligencia artificial que hace muy poquito ganaron. Cuéntenme todo de eso, por favor. Bueno, estábamos haciendo la pauta del tercer episodio de esta temporada especial de EA Música y nos percatamos en esta investigación con el contenido que íbamos a conversar de este concurso, el AI Song Contest, que se viene haciendo desde el 2020. En ese momento solamente lo nombramos como una curiosidad, pero después, hablando más en serio con Andrés, bueno, fue Andrés en verdad el que me convenció a mí de que había que concursar, pues, que se perdía, concursando y que igual podía salir algo entretenido de ahí. Además, estamos tan motivados con este tema de la música y la inteligencia artificial que era también una oportunidad de aprender. Y bueno, ahí concursamos, el Andrés compuso la canción, entre los dos pensamos más o menos el concepto y lo enviamos. Sí, la gracia del concurso es que, bueno, como dice el nombre, premia canciones que están trabajadas con es súper simple el concepto. Trabajen con inteligencia artificial y nada más. Entonces, te evalúan también que no solo la canción, si es bonita o si es entretenida, sino que cómo fue tu proceso de creación, que es lo interesante de cómo está ocupando la inteligencia artificial. Entonces, claro, nosotros como te comentaba, somos compositores de profesión, entonces nos estaba pidiendo a gritos que, que participáramos. Estuvo bueno, pues si al final fuimos los únicos sudamericanos finalistas y ganadores. Tengo dudas, de hecho, si habrán participado en años anteriores gente de Sudamérica. Había un chico de Brasil, eso sí me consta. Y recién estuvimos igual revisando con el Andrés el Wikipedia del AI Song Contest y salía efectivamente, Andrés, la bandera de México en Está participantes, México. sí, en Ya. participantes anteriores, Ya. latinoamericanos por lo menos había. Qué bueno, ¿eh? La verdad que únicos latinoamericanos y fueron a plantar la bandera y a levantar el trofeo. Felicitaciones. Nada, la verdad que es impresionante esto que lograron, pero me intriga muchísimo más cómo es todo, ¿no? ¿Cómo hacen ellos para evaluar
el uso de la inteligencia artificial? ¿Qué tienen que presentar? ¿Pruebas? Bueno, en ese momento con el Andrés, las plataformas creativas musicales que conocíamos eran estas conocidas Udio, Suno, en la que tú con un prompt, simple prompt y una instrucción con respecto al estilo y el contenido incluso, te aparece y puedes crear una canción completa y tú puedes ir trabajando encima de eso. Sin embargo, una de las restricciones de este concurso era que no se utilizaran estas dos herramientas que son de muy fácil uso de usuario cualquiera, ¿no? Que no es necesario tener conocimientos musicales, porque además están implicados legalmente, están demandados, ¿no? Por estas grandes Por conglomerados. Sony, Warner Eso, y Universal. Universal. Entonces, al estar implicados legalmente, eso a la vez era un pie forzado para el Andrés, en este caso, el tener que investigar otras herramientas, ¿no? Y siendo nosotros también no programadores ni expertos en estas tecnologías, sino con una mirada más musical, ¿no? Desde la composición, que es nuestra profesión. Sí, y sobre lo que preguntas de las pruebas, efectivamente había que adjuntar un PDF, no era solo el audio. Mandabas hicimos hasta diagramas de flujo, tuvimos que hacer con pantallazo y con preguntas súper claras de cuál plataforma ocupaste, por qué. Incluso te preguntaba por la base de datos de la inteligencia artificial que ocupaste. Si es que era transparente, te daba puntaje. Porque si ponías una inteligencia artificial que no transparentaba de dónde obtenía la alimentación, no se veía bien. Por lo tanto, afortunadamente encontramos unos modelos que sí tenían todo transparente y todo legal, todo claro, así que en ese sentido se evalúa la canción y el proceso. Claro, exacto. ¿Y cómo es el proceso de crear una canción con inteligencia artificial y poder participar ahí? Bueno, ¿Cuánto? anteriormente a la creación misma de la canción, nos dimos vueltas con respecto al concepto, ¿no? ¿Qué es lo que íbamos a componer, sobre qué? Y al vernos también como los únicos sudamericanos posibles, ¿no? Participantes en esto, sentíamos que era importante hablar de esta temática en esos espacios más europeos, ¿no? El del norte del mundo. Y nos dimos vueltas con respecto a la pregunta de qué es lo que perciben y entiende la inteligencia artificial con respecto a Sudamérica, a Latinoamérica. Y ahí, bueno, el Andrés contará más o menos el proceso creativo, pero esas fueron las preguntas y los conceptos que utilizamos para la creación de esto, y a la vez un poco es como una crítica y una reflexión también con respecto a qué es lo que, con qué se le alimenta a estas inteligencias artificiales para que ellos tengan esa mirada con respecto a nuestra región. Claro, porque esto tenemos que decir que sucedió en Suiza. Así es, Exacto, sí. así es. Exactamente. Es un concurso europeo. De hecho, los organizadores creo que son de Países Bajos, no estoy 85% seguro, pero o también ahí se mezclan, es como una organización como entre alemanes, gente holandeses, Claro. pero son todos europeos. Entonces, estaba interesante poner, como dice la Berni, este tema en la palestra, y también interesante para nosotros. De alguna manera, igual queríamos ver, en especial en sonidos, cómo se entendía Sudamérica, con qué la música latinoamericana, por ejemplo, qué nos tiraba de músicas cuando poníamos música argentina, música chilena, bueno, y así partimos usando los modelos grandes de lenguaje. Ocupamos ChatGPT, por supuesto, ocupamos Gemini y Claude para preguntarles conceptos claves sobre lo que entendía por Sudamérica. Ujú. Y aparecieron varios, como, entre comillas, clichés, que igual algo de realidad tienen, no es completamente mentira. Por ejemplo, fútbol aparecían todas, en las tres aparecía el fútbol. Claro. Aparecía el mate, aparecía el tango, eh, Selvas.
selvas, claro, carnaval. biodiversidad. Y con esos conceptos después lo ocupamos como prompt en el generador de sonidos de Eleven Labs, que Eleven Labs está más enfocada en el uso de síntesis de voz, ¿no? Claro. Sirve del text to speech, pero tienen además un generador de efectos de sonidos. Entonces, como estuvimos con las manos amarradas, en buena hora igual, porque nos permitió quizás profundizar más, al no poder ocupar ni Suno ni Udio, que te hacen Claro. música, dijimos, bueno, hagamos efectos de sonido y con esos sonidos vamos a componer nosotros, vamos a hacer el megamix y hacer la base instrumental de alguna manera Ah, con es nuestra oreja, espectacular. digamos. Como un collage. Así es. Espectacular. No, no, o sea, no sé, y ustedes saben, el resto de los participantes, si usaron técnicas similares a las de ustedes o qué usaron, porque lo que me dicen ustedes es muy artesanal, o sea, Mm. está la inteligencia artificial, pero ahí está la mano y el conocimiento de ustedes en poder hacer eso, que no cualquiera lo podría hacer, ¿no? O sea, me parece espectacular. Sí, Sí, habían distintas metodologías y procesos y también cantidades distintas de herramientas con respecto a otras. Habían algunos Ujú. concursantes que usaban solo dos y otros que usaban muchos. Y también los géneros musicales distintos, entonces era bien variado en verdad. Sí, había uno súper interesante, de hecho, el que fue el favorito del jurado, porque esto se evaluaba tanto por jurado como por votación de público. El número uno del jurado, no fuimos nosotros fuimos terceros. De hecho, ganamos gracias a la votación de público. Y el claro. favorito del jurado, Mi voto valió. sí, muchas gracias aprovechamos de agradecer a todas y a todos los que nos votaron. Em, y claro, el favorito del jurado es un programador, se dedica a eso. Es increíble, se llama DadaBots eh, y él trabaja en Stable Diffusion, de la Mm, parte de Stable Audio. Entonces, él creó su modelo, había claro, mucho de ese estilo. Nosotros ocupamos las herramientas que teníamos a nivel usuario, que claro. eran un poco más sencillas. De hecho, en nuestro documento de postulación pusimos que nosotros éramos non-hacking musicians, que es como músicos que no dominamos la informática, en definitiva. Claro. Pero, pero claro, ocupamos muchas herramientas que estaban disponibles y que eran de nivel usuario y le dimos la vuelta. Eh, Además, algo interesante de que luego, claro, podemos contar después lo de cómo fue el proceso de saber que fuimos finalistas, qué sé yo, pero algo interesante que ocurrió la ceremonia misma es que había que buscar la manera de tocarlo en vivo. ajá. Entonces, es algo muy curioso, en especial estar acá contigo, Pocho, porque esto lo hablamos en nuestro podcast contigo, Ah, eso no eh, dijimos, un, po. un poco soñando cómo sería esto de crear música y que lo haga una IA y después cómo se va a tocar en vivo, como que loco, ¿no? Sí, Y claro, me acuerdo, me acuerdo. fue algo que tuvimos que hacer nosotros y así como nosotros, los otros finalistas también tuvieron que ingeniárselas para ver de qué manera esto que crearon de manera más computacional, ¿no? Tenían que hacerlo, entre comillas, real. Y eso también fue muy interesante, ¿no? Porque el AA Song Contest repite y habla mucho sobre la colaboración entre humanos e inteligencias artificiales. La inteligencia artificial como una herramienta y no como un reemplazo o una competencia de la mente creativa del ser humano. Entonces, esto tenía mucho que ver, tenía mucho sentido. Bien. ¿Y cómo se toca en vivo esto, entonces? Lo que hicimos fue, bueno, nuestro desafío más grande y que no lo logramos era que la canción, em, bueno, tiene la base instrumental que compusimos, después yo canté. Ah, bueno, le pedimos la letra también a Cloud, le pedimos la letra y de ahí seleccionamos los mejores versos. Después lo canté y cambiamos la voz en esto como
no sé cómo se llama, sustitutos de voces, como hay uno que se llama Kids.ai. Bueno, lo conversamos y en nuestro capítulo y no le dijimos a la gente, pues al principio nosotros te tuvimos de invitado en nuestro podcast hace unos cuantos meses atrás. Y ahí hablamos muchas cosas vaticinamos muchas cosas que tuvimos que hacer. Fue muy entretenido. Y no sé si te acuerdas que mostramos los ejemplos hablamos de Charlie, del Petacas, de tu capítulo Petacas Sí, sí, sí. Posting, Petacas Posting, sí, sí. que él hace esta transformación de canciones con la voz de Charlie, digamos. Entonces Claro. yo canté y transformé mi voz, no en Charlie García, pero sí en uno de los modelos que había disponible. Y eso, por ejemplo, en vivo, creo que incluso, aunque supiéramos cómo programar, ocupa mucha computación. Así que Claro. simplemente tuvimos que cantar así con nuestras voces, y lo que se nos ocurrió para que no fuera simplemente cantar con la pista de fondo es que los instrumentos que tocamos, que fueron 2 controladores MIDI, que son tecladitos que hacen sonar sonidos que están ya en un programa en el computador, digamos, son una especie de a ver, ¿cómo lo puedo decir, amiga, como en sencillo, el controlador MIDI? Es un Claro, instrumento que no suena por sí solo, ¿no? claro. Claro. MIDI es información. Sí. Claro. MIDI es información. Entonces tú con el MIDI puedes solicitar con esa información qué sonido puede sonar, ¿no? En reemplazo a esa información. Entonces con el MIDI, con el teclado, como de un pianito, puedes ir ejecutando música según lo que uno programa en el computador. Entonces finalmente lo que hicimos fue asignar a las teclas o a los botoncitos de los otros controladores los sonidos que habíamos seleccionado para la composición. Entonces de alguna manera como que desfragmentamos los sonidos para poder ejecutarlos en vivo. Sí, y además hicimos un paso extra, que fue que le pedimos nuevos sonidos, le pedimos, por ejemplo, un bajo, que eso no Sí, sí. estaba en la composición, y ese bajo lo ocupamos para tocar el tema. De hecho, hicimos hasta un arreglo medio dubstep, como un poco Skrillex, y ahí también le pedimos esos sonidos, Para y el están show. todos generados, claro, están todos generados por inteligencia artificial. Entonces, y bueno, la Mucho Bernie ensayo, me imagino. tuvimos un ensayo nomás. Wow. Un ensayo, ¿no? Sí, fuimos. Es que fue Sí. todo muy rápido. Bueno, Mm, eso igual. también como para comentarte, postulamos, mandamos la canción y a los pocos meses nos dijeron que fuimos semifinalistas, a los 2 días nos dijeron que éramos finalistas y el mismo día que nos dijeron que fuimos finalistas, nos dijeron, bueno, y va a haber dinero para viajar. Y ahí, claro, entre la espera de la confirmación o no, nos compraron los pasajes con estadía incluida y viajamos a Suiza a la ceremonia. Sí, no teníamos idea que eso iba a suceder. Y Y fue, y que teníamos que claro, tocar. muy chistoso porque, claro, postulamos como uno postula cualquier cosa, sin mucha expectativa, y claro, terminamos viajando a Suiza, un país carísimo y muy lejano, Claro. que nunca pensamos que íbamos a conocer. Ah, increíble. La verdad que una historia para Netflix. Espectacular. Está buenísimo. No, y me intriga, ¿y los otros cómo hicieron para tocar en vivo? El programador. Había unas muy interesantes. Había no sé si era el Gantasmo, ocupaba los lentes Sí. estos lentes de Google. Mm, Creo que Gantasmo era su nombre el artístico con el que presentó. Y, y programó él mismo, como era programador, con los lentes de Google, puso eh, una suerte de programa, inventó un programa nuevo en donde veíamos todo lo que él veía en una pantalla y se veían como botones ficticios en donde él movía las manos y tocaba los instrumentos En el espacio. en el espacio, digamos. Entonces, realidad aumentada, digamos. Sí. así es. Ese es el término, realidad aumentada. Yo creo que eso fue lo más interesante, o lo más evidente, más que interesante, de utilización en la programación propiamente tal. Claro, porque, por ejemplo, la primera banda que tocó era una banda instrumental. Eran Sí. guitarristas, vocalistas, había una persona que hacía la base rítmica. Entonces era ver una banda.
Y Claro. uno, claro, si no, uno no supiera, uno no sabe que había alguna una Es composición que, detrás de inteligencia artificial. Tú claro. veías a seres humanos ejecutando una canción. Eso lo hablamos en el podcast también. Los Sí, covers de Así los es, humanos, haciendo covers de la inteligencia artificial. así es. exacto, así fue. Qué bárbaro, ¿eh? Ya sucedió, bueno. Y saben que antes mencionaron algo que me parece interesante. No sé qué saben del tema, pero ¿cómo funciona el tema de derechos de autor eh, con respecto a estos temas creados con inteligencia artificial? Sí, como este tema está creado por nosotros, en definitiva lo compusimos no a través de un prompt simplemente, sino que hubo un Claro, trabajo bien, bien importante detrás, un trabajo compositivo. Sí lo pudimos, por ejemplo, patentar o registrar en la SCD, que es la Sociedad de Derechos de Autor de acá de Chile. Pero sabemos de otros casos en los que se ha intentado patentar cosas completamente generadas por inteligencia artificial y que no lo aceptan. Entonces, varía mucho y yo creo que la legislación no está... Nosotros estamos corriendo atrás de la legislación. No, al revés, la legislación, claro, al sí, revés sí. era. La legislación está corriendo atrás de los avances tecnológicos, no la alcanza, digamos. Claro. Entonces no hay claridad, por lo menos se está abriendo la discusión recién acá en Chile, no sé cómo será en Argentina, pero yo creo que cada país está armando sus propios códigos, sus propios reglamentos. Y en términos como de los términos y condiciones de Eleven Labs, sí te permitía, como muchas inteligencias artificiales, sí permiten ocuparlo de alguna manera como en tu creación. Al final son parte de tu autoría, digamos. Claro, y lo que Buenísimo. más se cuestiona en verdad son dos temáticas. Uno es el reemplazo de la voz, con una Claro. voz posiblemente que no es tuya, ¿no? Como esto de usar la voz de Fito Páez, qué sé yo, de personas que no eres tú, y a la vez la composición misma, ¿no? El cuestionamiento de la creatividad, de qué es lo realmente humano, qué es más trampa, qué es menos trampa, qué es más legal. Si eso que hago yo en la computadora es creación mía o de la máquina, ¿no? Entonces, esos son los cuestionamientos que ahora, bueno, conversamos harto allá en Suiza, hubo paneles de discusión también, además de la ceremonia, donde nos entregaban las perspectivas de lo que estaba sucediendo también en otros países. Y claro, Latinoamérica, por lo que entendíamos, está bien atrasada en ese sentido y en legislación y protección de datos. En Europa hay muchas más restricciones, por ejemplo, que en Chile. En Chile está todo súper abierto y libre. Entonces, lo mismo que decía el Andrés, en realidad todo va tan rápido que son las mismas plataformas que están haciendo sus propias restricciones y advertencias y limitaciones. Sí, En Chile sí. igual estamos avanzados en otras cosas que también tienen que ver con eso, que es en los neuroderechos, a propósito de estos chips Neuralinks, Ujú. y también harto con los datos biométricos, que también sirven como, si bien no están ligados a la inteligencia artificial generativa, sí están ligados a los datos de alimentación de inteligencia artificial. Entonces Claro. yo creo que por ahí estamos, de hecho creo que al menos por ahí Chile es medio pionero en ese sentido. Pero efectivamente, como dice la Bernie, en los términos de la inteligencia artificial generativa, recién se está conversando. No sé cómo es en Argentina. Sí, lo mismo. Lo que pasa es que siempre la legislación va por detrás de lo que sucede en el mundo real. Y con todo lo relacionado a tecnología o internet, llevó su tiempo hacer buenas regulaciones con respecto a eso. Ahora, la velocidad a la que avanza la inteligencia artificial, a su vez, es mucho más difícil seguirle el ritmo para las regulaciones, me imagino. Claro. Pero Sí. bueno, todo irá llegando. Cambiando un poco de tema, les iba a preguntar qué rol ocupa en su profesión ahora la inteligencia artificial. ¿Qué cambió algo en ustedes desde que empezaron a usar esta nueva herramienta, digamos? Sí, Eh, sí, dale, amiga. ¿Yo? Sí, Em,
Bueno, a mí me ha servido de distintas maneras, ¿no? Y en distintos espacios de trabajo. Por ejemplo, yo utilizo mucho ChatGPT, que trabajo de Community Manager. Ujú. Me ayuda a ordenar el contenido porque lo alimento bien, por temáticas, entonces me agiliza mucho, mucho el trabajo, pierdo menos tiempo recolectando información, ¿no? Y a la vez es una buena herramienta de brainstorming. Claro. Bueno, y en realidad, así como útilmente, eh, para, por ejemplo, lo creativo, eh, en, tal vez la he utilizado más para sacar ideas melódicas, creativas en la música, pero no tanto como para crear música, por lo menos mis proyectos personales, qué sé yo. Pero esta herramienta para mí ha sido una fascinación permanente. Bueno, con Andrés llevamos ya 2 años, un poco impresionados de cómo va avanzando tan rápido todo. Comenzamos alucinando con Mini DALL-E y la generación de imágenes, ¿no? Y un poco jugar con esos límites eh, y darnos cuenta de que ahora está todo tan parecido a la realidad, tanto en imagen como en audio, es alucinante en muy poco tiempo. Entonces, claro, actualmente no sé si utilizo tantas herramientas, pero por lo menos el ChatGPT es mi gran compañero. Bien. Sí, lo mismo. Yo creo que ChatGPT lo ocupo todos los días para postulaciones, por ejemplo, lo ocupo mucho. Como somos artistas, tenemos que estar postulando a muchas cosas siempre para Mm, nuestra subsistencia. Y claro, me ayuda harto en la redacción, por ejemplo, en los textos que hay que llenar, como que uno de repente pone las ideas y lo escribe más o menos y después te lo ayuda para sacar más rápido esto que por lo general está lleno de deadlines. claro. Em, yo ocupo harto el generador de imágenes también y, y cuando descubrimos esto de la música, yo creo que lo he ocupado harto para el podcast, sobre todo. Para algunas musiquillas de fondo, cuando te entrevistamos a ti, te hicimos la canción. Ah, increíble. eh, Hicimos unos jingles también para los juegos. Entonces, ahí yo creo que lo hemos ocupado un poquito más. Bien. Y ¿creen que, por ejemplo, esto que hablaban de los jingles o de la música para los podcasts, creen que ahí hay alguna oportunidad comercial, digamos? ¿Han tenido acercamientos o personas interesadas en que los ayuden con ese tipo de cosas? Sí, a mí me gustaría mucho, y de hecho estoy viendo la manera de cómo abordarlo, entrarle justamente ahí a la publicidad, por ejemplo. Hace muy Claro. poco salió este típico comercial de Coca-Cola que hacen para Navidad, Sí, que siempre estaba con el osito, y ahora sacaron el osito polar, ahora sacaron el último con inteligencia artificial. Entonces yo creo que em, se pueden hacer cosas interesantes en publicidad, se pueden hacer cosas interesantes también en lo audiovisual. Yo ahí tengo ciertas contradicciones, porque siempre, como soy compositor, toca mi área de expertise, entonces tengo contradicción porque una obra musical escrita para tu película siempre va a ser mejor y siempre se va a adaptar más que algo generado. Ahora no tengo por qué estar de acuerdo conmigo mismo, porque creo que también se logran cosas muy interesantes que si es que tú sabes guiar la IA, puedes tener una música muy buena para cierta escena. Entonces yo creo que por ahí también está interesante investigar. Udio es muy buena. Yo diría que es mejor que Suno para ese tipo de cosas. Entonces, y también tengo contradicciones porque también pasa con Udio, pero también pasa con ChatGPT, y nadie lo cuestiona mucho, de que no está transparentada las fuentes de alimentación. mm, Entonces ahí hay contradicciones, pero también mucho interés de mi parte al menos. claro. A Sí, mí me sucedió una anécdota hace poco, que me conseguí un trabajo para hacer locución a una marca importante aquí en Chile de alimentos y envié mi locución para este comercial televisado y a los pocos días me dicen, no, sabes que no nos gusta tu voz, preferimos
la inteligencia artificial que hicimos nosotros. Así que fui reemplazada por un robot por primera vez. Así que es real que hay trabajos, no sé si se están totalmente reemplazando, pero sí es algo real, ¿no? Va a haber gente que va a preferir el resultado que le dio el prompt a la voz humana por distintas razones personales, ¿no? Porque las personas que trabajan en esos espacios no son necesariamente expertos en el tema, sino que es por gusto, ¿no? Pero bueno, Claro. está sucediendo. Así como esa persona que hizo la canción con inteligencia artificial tiene que haber estado muy feliz, ¿no? Porque, Y a la vez agregar a esa anécdota que también tenemos una anécdota juntos, que fuimos seleccionados para participar en un nuevo trabajo que es entrenar con nuestra voz a una inteligencia artificial. Entonces se abren ciertas posibilidades, un poco más precarizadas, sí, ¿eh? No tuvimos sí. muy buena experiencia con ese trabajo. Finalmente terminamos abdicando porque era muy precarizado. Ah, Pero es un nuevo trabajo que no existía antes, de tener que grabar locución para entrenar un modelo, digamos. sí, sí, sí. Hay todo un mundo, hay muchas cosas que surgen, pero estoy tratando de hacer memoria para comentar algunas cosas que no quería interrumpir antes, ¿no? Pero creo que ustedes, por ejemplo, cuando hicieron la canción, cuando yo estuve de invitado en el podcast y me hicieron la canción, a mí ese tema me parece fantástico. Yo se los dije, ¿no? Nunca creería haber creado una canción así. Yo la escucho y me encanta, o sea, el estilo, la letra, todo. Y creo que no cualquiera puede lograr unos resultados así. Entonces creo que ahí es donde se fusiona, se mezcla el talento que tienen ustedes con su conocimiento de música y de todo para poder lograr esos resultados. Así que creo que, no sé, en cuanto a la creatividad, mi punto de vista es que la potencia, ¿no? No creo que la limite. Muchas veces se escucha esa discusión de decir, bueno, no usen la inteligencia artificial porque no dejes que piense por vos o que te va a matar la creatividad, pero yo no lo veo así. Yo lo veo por otro lado. Y después, hace poco, estuve escuchando en la radio un segmento de noticias que era todo generado por inteligencia artificial, pero era un espanto. O sea, te daba ganas de cambiar la radio No, instantáneamente de lo feo que era, todo con un tono monótono y una voz robotizada, horrible. Y digo, wow. O sea, me quedé escuchándolo porque quería entender bien qué estaban haciendo. Digo, esto es un experimento, no puede ser que era una radio conocida, pero una repetidora en el interior del país. Entonces no era la principal de acá de la ciudad. Pero me parecía eh, algo que probablemente se vaya a venir, pero bueno, espero que lo hagan de una manera mejor para no espantar a los oyentes, porque eso no daba ni ganas de escucharlo, la verdad. Escuché en un capítulo de tu podcast, eh, un capítulo del año pasado creo, que tenías un invitado, que no puedo recordar el nombre, un invitado español. Ujú, Muy bueno el capítulo, no puedo recordar el nombre. Que él planteaba que en un futuro, y yo creo que va a ser así, no vamos a diferenciar, no va a ser tan relevante si está hecho con inteligencia artificial o está hecho 100% humano, digamos, ujú, sino que lo relevante va a ser si el producto es bueno nomás. claro. Si la canción te gusta, da un poco lo mismo, porque tú puedes hacer música espantosa con la inteligencia artificial y música espantosa humana también. Como al final, si te gusta y es inteligencia artificial, es porque alguien supo llevar y pues, tuvo la oreja para darse cuenta, ya, bueno, esto puede ser un hit. Y supo guiar y no dijo, bueno, está listo el tema, esto está increíble, punto, y lo publico. Porque si no, se logran esto que dices tú, de que de repente es un espanto, de repente ya uno reconoce una sonoridad IA y te empieza a aburrir esa sonoridad IA. La idea Mm, es como buscar la manera de que genere algo entretenido, por lo tanto no predecible y que no suene igual siempre. claro, total. Sí, lo de no predecible sobre todo también, ¿no? Que creo que es Mm. algo
bastante humano. Así es. Buenísimo. ¿Y cómo ven ustedes la inteligencia artificial ahora con respecto a la música, ¿no? ¿Cómo la ven ahora y qué esperan tal vez a futuro? ¿Con qué cosas se imaginan que todavía no está sucediendo y que podría llegar a venirse? ¿O qué les gustaría? A mí me gustaría que fuera una herramienta útil, facilitadora de procesos, en verdad. Como, así como para transcribir música, una partitura, o Mm. esto que ya existe, ¿no? Moisés, una plataforma que te identifica los acordes que estás sonando, eso ya es muy útil en muchos aspectos, el poder separar las pistas y todo eso que ya está, me imagino la cantidad de cosas que van a suceder en el futuro que ni me imagino, o sea, me imagino lo inimaginable. Claro. Em, que finalmente sea una herramienta útil para el usuario y espero, y tal vez lo que sueño es que ojalá estas herramientas sean lo más abiertas posible, lo más legales posible, que eh, generalmente pasa, claro, aparece una plataforma y engancha a las personas y a los pocos meses está de pago y cada vez más restringido. Eso es muy fome, pero eso ya no depende de la IA, sino del sistema capitalista. Pero espero que la humanidad y los músicos y música la integren como herramientas, y que por ende tengamos las habilidades de poder utilizarlas, ¿no? Que tal vez en el futuro sea un ramo universitario, una asignatura importante, y en todo sentido, incluso, bueno, ahora yo pienso siempre en la educación de mi hija, que también tengo una hija pequeña y pienso, claro, cuando ella esté en básica o en media y empiece a que le envíen tareas para un trabajo para la casa y tenga que investigar, ojalá utilice de la mejor manera ChatGPT, por ejemplo, y que no lo utilice de mala manera, según yo, que sería sin utilizar, no sé, un pensamiento crítico, solo para facilitar una nota, ¿no? Pero yo creo que eso es como un desafío que siempre los profesores y los padres vamos a tener, mientras va cambiando la tecnología. Entonces pienso un poco eso con la música, ¿no? Que ojalá sea todo de la mejor manera posible, que podamos legislar prontamente en nuestro país para que no haya problemas de plagio, ni de usurpación de identidad, ni nada por el estilo, para que estigmaticemos cada vez menos esta herramienta nueva, ¿no? Que no, yo creo que potencialmente no es un enemigo, como lo pintan en las películas de Hollywood. Andrés, ¿cómo lo ves Sí, vos? em, sí, yo creo que, a ver, así como de manera utópica, me gustaría de que se lograra explorar una nueva sonoridad que se abra un camino en la música como de generación de inteligencia artificial, que no sea como lo que hablábamos, que no sea predecible, que no tenga esta misma sonoridad un poco plana, sino que permita que se produzcan cosas imposibles de lograr a nivel humano. Por ejemplo, fusiones de instrumentos, que un charango se transforme en una flauta de manera como transitoria, que el tránsito del charango a la flauta se logre, que sería muy difícil lograr de manera humana, pero que te sirve para un nuevo discurso estético. O a mí me gustan mucho, por ejemplo, los glitch. A mí me encanta hay mucho del arte visual em, que ocupa estos glitch, no sé si has visto tú estos Instagram de artistas visuales de inteligencia artificial que de repente ocupan estas caras que se van transformando y paisajes que se transforman. Mm, Hay algunos de esos artistas que tienen discursos muy interesantes. Hay uno que se llama Nice Aunties, son puras abuelitas, son puras señoras de tercera edad, entonces muestran imágenes y videos generados con Runway y imágenes generadas con Stable Diffusion o con Midjourney, pero todas con un concepto.
Claro. Y todas con y es una estética IA, de todas maneras, pero no te termina aburriendo porque tiene un concepto detrás y lo aprovecha de alguna manera para generar un estilo nuevo. Me gustaría que eso pasara con la música. Y como te decía, los glitch, por ejemplo, en la música, cuando una voz se transforma y empieza a balbucear o empieza a hacer esta especie de idiomas inventados, de gibberish, como dicen los gringos, em, me parece muy bonito, me parece una oportunidad estética que podemos aprovechar como compositores. Impresionante, ¿eh? La verdad que va a estar bueno ver lo que se venga. Ojalá que pueda ir por ese lado, que personas como ustedes tengan la capacidad de sacarle provecho y que nos beneficie a todos los que nos gusta escuchar música. Al fin y al cabo, que está buenísimo. Bien, les hice las preguntas que había pensado, pero también les quiero dejar abierto a que ustedes, si quieren, agreguen algo, cuenten lo que quieran contar en este espacio antes de que nos vayamos. Yo solo quería comentar con respecto a esto que hablábamos recién, y creo que es lo que me fascina de esta temática de la IA, es que siento que cada conversación que uno tiene con respecto a qué sucederá en el futuro es un posible vaticinio. Es como escuchar tu podcast, Pocho, de hace 3 años, que también, ¿qué pasará en 2 años? Y también había ideas, ¿no? Sueños y cosas que se cumplen, cosas que nos sorprenden y creo que eso a mí por lo menos lo que me motiva mucho de esta temática y muy agradecida de que nos hayas invitado, nos gusta mucho tu podcast, así que es un honor el estar acá. Gracias por haber venido y bueno, nada, espectacular. Andrés, ¿algo que Sí, quieras somos decir? seguidores de tu podcast hace muchos años, así que también es muy inesperado para nosotros poder estar acá, así que genial. Tuvimos la oportunidad de tenerte como invitado. Me gustaría invitar a la gente a ver si se puede pasar también por @lacodapodcast, así tal como se escucha. Y el segundo capítulo de la temporada de Inteligencia Artificial es la entrevista que te hicimos a ti y quedó entretenida, así que los invitamos también a que se pasen por ahí. Y nada, creo que, bueno, pueden escuchar el tema ahí en nuestro podcast, en nuestra página de Instagram, digo. Hay harta información y hartos links para que vean dónde escuchar Sudamérica. Estamos haciendo algunas charlas también acá en Chile con todo lo que aprendimos de música e IA. Así que nada, síganos, estamos haciendo cosas entretenidas. Y esperamos poder seguir avanzando y trabajando en eso, porque las posibilidades son infinitas. Espectacular, sí. Sé que hay mucha gente que escucha el podcast desde Chile. Sé que también hay mucha gente que me ha contactado por cuestiones relacionadas con la música. Así que nada, creo que este episodio va a haber a muchas personas que le guste. A mí me encantó. Así que bueno, muchísimas gracias por haberse venido. Gracias, Muchas Pocho. gracias, Pocho. Pocho Costa, tienes un